Todo comenzó cuando Esteban trajo a casa un espejo antiguo de una subasta. El marco ennegrecido estaba lleno de símbolos serpenteantes. Lo pusimos en nuestra habitación y desde entonces las noches se volvieron insoportables. Cada madrugada, al despertar, mi reflejo tardaba un segundo en seguirme. Una noche, sonrió sin que yo lo hiciera. Le grité a Esteban, pero él solo rió. Al día siguiente, escuchó mi voz llamándolo desde el espejo. Se acercó y mi reflejo lo arrastró dentro. Los gritos de Esteban se quebraron en un eco interminable. Mi reflejo salió del cristal con mi cara, pero con los ojos llenos de aceite negro. Abrazó a mi hijo, besó a Valeria, mi hermana. Yo estaba atrapada en el espejo, impotente. Una noche, Valeria rompió el cristal con un martillo. Caí de rodillas al suelo, libre. Mi reflejo chilló como un animal quemado, derritiéndose en charcos oscuros. Esteban no volvió. Quedó preso en aquel mundo. Valeria y yo sobrevivimos, sí. Pero desde ese día, cualquier superficie que refleja mi rostro muestra otra sonrisa. Cada vez que paso frente a un vidrio o al agua, esa otra yo me guiña, esperando su momento para volver. Y sé que algún día lo logrará. La primera vez que escuché el canto de esos cuervos fue cuando mi hermana Lucía desapareció en la capilla, abandonada del pueblo. El padre Anselmo me advirtió que no buscara entre los escombros, que ahí no quedaba más que la podredumbre de los muertos. Pero yo sabía que Lucía había entrado, gritando mi nombre, antes de ser tragada por la oscuridad. Entré con una lámpara temblorosa. El aire olía a sangre seca y a tierra húmeda. Los bancos estaban partidos, las paredes cubiertas de garabatos en latín. Entonces los cuervos, decenas, colgando invertidos del techo, me observaban con ojos humanos. Reconocí los de mi madre, los del padre Anselmo y los de Lucía. El sonido de sus alas me perforó los tímpanos, arrancándome pensamientos. Lucía salió arrastrándose hacia mí, los cuencos de sus ojos vacíos, la piel cayendo como barro. Me lanzó un alarido tan fuerte que pensé que moriría de locura. Me abalancé sobre ella y con un esfuerzo desesperado logré sacarla fuera de la capilla. El sol de la mañana nos bañó y los cuervos retrocedieron chillando. Lucía respiraba, viva, pero sin ojos, sin rostro. Yo también estaba vivo, pero llevaba cosidos decenas de ojos ajenos en mi piel. Logramos salir, pero jamás volvimos a hablar. La gente nos evita como a la peste. Somos testigos de lo que nadie debería ver. La capilla aún respira, y en nuestras cabezas los cuervos nunca callan. Me llamo Tomás, y nunca creí en maldiciones hasta que acepté la tarea de velar el cuerpo de don Ramiro, el anciano dueño de la hacienda más vieja del valle. Me contrataron porque los demás veladores del pueblo se negaban. Decían que Ramiro había hecho pactos con fuerzas que no duermen, y que su cadáver no debía quedarse solo en la noche. Al llegar a la hacienda, el aire era pesado, como si los árboles que rodeaban la propiedad guardaran silencio por respeto o por miedo. El portón de hierro estaba oxidado, cubierto de espinas secas, y al cruzarlo sentí que el suelo mismo se hundía bajo mis pasos. La mansión se levantaba imponente, de piedra ennegrecida, con ventanales altos que parecían ojos cerrados. Me recibió Isabel, la nieta de Ramiro. Tenía el rostro pálido, los labios partidos y una mirada extraviada. Apenas habló, solo me entregó una vela gruesa y me señaló el salón principal donde estaba el ataúd. No lo mires demasiado tiempo, susurró antes de irse a encerrar en su habitación. El cuerpo estaba dispuesto en un ataúd de madera oscura, con clavos de plata en las esquinas. Habían puesto un crucifijo en el pecho del viejo.
pero aún así parecía que respiraba. Juro por mi vida que vi cómo el crucifijo se movía con cada falso aliento. El silencio era tan espeso que podía oír mi corazón retumbar en mi cráneo. El reloj de péndulo en la pared se detuvo a medianoche y las velas comenzaron a gotear una cera negra que olía a carne quemada. Entonces lo escuché, una voz áspera que no venía de mis oídos sino de adentro de mi cabeza. No me entierres, aún no he terminado. Me levanté de golpe, empapado en sudor. El ataúd temblaba. La tapa crujía como si algo se moviera debajo. Toqué la madera y estaba caliente, como piel viva. Retrocedí aterrado, pero la puerta del salón estaba cerrada con llave. Grité a Isabel. Golpeé con todas mis fuerzas, pero nadie vino. Estaba solo con el muerto que respiraba. A la 1 de la madrugada, la tapa del ataúd se alzó un poco, lo suficiente para dejar escapar un olor pútrido y espeso. Intenté contener el vómito. Fue entonces que vi una mano huesuda asomarse, con uñas largas y negras que se clavaron en la madera. Corrí hacia la ventana, pero estaba asegurada con barrotes oxidados. El cadáver estaba saliendo, poco a poco, arrastrando consigo hilos de carne que se desgarraban de su propio cuerpo como si estuvieran naciendo de nuevo. Su rostro, Dios, estaba cosido con agujas oxidadas y cada movimiento hacía que la piel se abriera, mostrando la mandíbula partida en varios ángulos. Tomás me llamó por mi nombre, con una voz que no era humana. La vigilia es para ti. Intenté rezar, pero las palabras no me salían. Me tapé los oídos, me arañé los brazos, pero su voz seguía dentro de mí, empujándome a obedecer. El reloj muerto volvió a andar, marcando las horas en reversa. No sé cuánto tiempo estuve paralizado, mirando cómo ese monstruo salía del ataúd. Solo recuerdo que el suelo temblaba, que las paredes sudaban sangre y que mi propia sombra intentaba estrangularme. Cuando finalmente desperté de ese trance, el cadáver ya estaba de pie frente a mí, erguido, con huesos que se extendían como ramas y ojos que eran 2 agujeros iluminados desde dentro, y sonreía. El monstruo que alguna vez fue don Ramiro estaba frente a mí, erguido como un árbol enfermo. Sus huesos largos y delgados crujían al estirarse, y su piel cosida con agujas oxidadas se abría con cada movimiento, dejando ver jirones de carne podrida. Su sonrisa era un tajo imposible, y sus ojos vacíos parecían 2 túneles iluminados desde el fondo por brasas invisibles. Quise correr, pero el suelo de la hacienda se agitaba como carne viva. Cada tabla del piso crujía, y de las grietas asomaban dedos huesudos que intentaban sujetarme los tobillos. Salté hacia un rincón, mientras Ramiro avanzaba con pasos lentos, cada uno acompañado por un gemido de huesos quebrándose. «No es tu noche, es la mía», me susurró, y sentí que las palabras no entraban por mis oídos, sino que me atravesaban los huesos. Un golpe en la puerta del salón me sacó del trance. Era Isabel. Su voz quebrada se escuchaba entre sollozos. «Tomás, abre. Tenemos que salir ahora». Corrí, tropezando con los bancos viejos, hasta la puerta. Logré girar la llave oxidada y de golpe Isabel cayó dentro, como si algo la hubiera empujado desde el pasillo. Estaba pálida, con los labios morados, y lo más terrible, sus piernas estaban torcidas en ángulos imposibles, como si alguien las hubiera quebrado con saña. «No camines hacia él», me advirtió con un hilo de voz. «Mi abuelo no está solo. La casa también es suya». Sentí un frío recorrerme la espalda. Entonces comprendí que la hacienda estaba viva, que cada muro, cada sombra, era parte del pacto de Ramiro. La figura monstruosa del anciano dio un paso más. El aire se volvió denso, como humo,
y el crucifijo que llevaba colgado al cuello se derritió sobre mi piel, quemándome. Isabel gritó de dolor, como si también lo sintiera. El vínculo de sangre la ataba a él. La tomé en brazos, aunque sus huesos quebrados rechinaban bajo mi agarre. Avanzamos hacia el pasillo, buscando salida, pero la hacienda se transformaba. Los corredores se alargaban infinitamente, las puertas cambiaban de lugar y las pinturas en las paredes comenzaban a sangrar. Cada cuadro mostraba a Ramiro en distintas épocas de su vida, joven, adulto, anciano, y en todos sus ojos brillaban con ese mismo fuego de brasas. Supe entonces que su pacto era más viejo que cualquier iglesia, más viejo que el mismo valle. Tomás, susurró Isabel apretándome la camisa. Él no murió, nunca lo enterraron. Lo que velamos es solo la cáscara. Sus palabras me helaron la sangre. Si el cadáver era una cáscara, entonces, ¿qué era lo que teníamos enfrente? Un estruendo sacudió la hacienda. El suelo se abrió y del abismo emergieron voces, miles, como si un coro de condenados cantara en un idioma olvidado. Mis oídos sangraron, e Isabel mordió su lengua hasta casi arrancársela para no gritar. Avanzamos como pudimos hasta la capilla interior de la hacienda. Allí había un altar cubierto de símbolos, y sobre él un libro viejo de cuero. Las páginas parecían hechas de piel humana, y las letras estaban escritas con sangre seca. Isabel me dijo que ahí estaba el pacto. Las velas negras se encendieron solas. Las sombras en la capilla comenzaron a moverse como serpientes, retorciéndose alrededor del altar. Abrí el libro con manos temblorosas. Cada palabra parecía quemar mis ojos, pero entendí lo esencial. Ramiro había entregado su alma a cambio de no morir nunca. No podía descansar en la tumba, porque jamás había muerto. De pronto, el aire se llenó de un olor nauseabundo. Ramiro estaba en el umbral de la capilla. Sus brazos se alargaban hasta tocar el techo, y de su boca cocida salían insectos que caían como lluvia sobre nosotros. Tomé una vela del altar y la lancé contra las páginas del libro. El fuego comenzó a devorarlo. Ramiro rugió, un rugido tan profundo que la hacienda entera tembló como si fuera a desplomarse. Sus brazos huesudos golpearon las paredes, arrancando piedras, pero no se acercó al fuego. Isabel me miró y por primera vez sonrió, aunque le sangraban los dientes. Lo debilitaste. Podemos salir. La arrastré fuera de la capilla, mientras el fuego se extendía. Los pasillos se contraían y alargaban, pero ahora había un camino. Corrimos, o más bien nos arrastramos, porque ella apenas podía moverse. Las paredes lloraban sangre, los techos caían, y el aire estaba tan denso que cada respiración era un tormento. Cuando llegamos a la puerta principal, esta estaba sellada con cadenas de hierro. Escuchamos detrás de nosotros el crujido de huesos. Ramiro venía, arrastrando su cuerpo imposible, con los ojos brillando más fuerte que nunca. No lo pensé. Tomé un candelabro de hierro y golpeé las cadenas con toda mi fuerza. 1, 2, 3 veces. Cada golpe me desgarraba las manos. Pero al cuarto intento, el metal cedió. La puerta se abrió de golpe, y el viento de la madrugada entró como un grito de libertad. Isabel y yo caímos en el jardín, tosiendo, cubiertos de sangre y cenizas. Detrás de nosotros, la hacienda ardía. Las llamas subían hasta el cielo, pero no eran rojas, eran negras, como humo sólido que devoraba la luna. Ramiro se quedó dentro, gritando, o quizás riendo. Nunca lo sabremos. Logramos salir con vida, pero mientras huíamos hacia el pueblo, me di cuenta de algo aterrador. En mi brazo izquierdo habían aparecido marcas, símbolos idénticos a los del libro.
grabados en la piel como si hubieran sido tatuados con fuego. El pacto no había terminado, solo había cambiado de dueño. El fuego negro de la hacienda aún ardía detrás de nosotros cuando Isabel y yo llegamos al camino de tierra que llevaba al pueblo. El cielo se había tornado de un gris enfermizo y el aire olía a cenizas húmedas y sangre. Cada paso era un tormento. Isabel se arrastraba, con las piernas torcidas e inútiles, mientras yo la llevaba a cuestas, jadeando, sintiendo cómo mi brazo izquierdo ardía con la marca que se había grabado en mi piel. La marca era un símbolo imposible, un círculo atravesado por ramas que parecían huesos, rodeado de palabras que no entendía, pero que de alguna forma reconocía. Cada vez que la miraba demasiado tiempo, sentía que el símbolo respiraba. ¿Qué es esto?, le pregunté a Isabel mostrando mi brazo. Ella lo observó y su rostro se descompuso en un rictus de miedo. Es el sello. El pacto ya no es de él. Ahora es tuyo. Me negué a creerlo. No podía ser. Yo era un hombre común, un velador cualquiera. No tenía nada que ver con los secretos de Ramiro. Pero cada paso hacia el pueblo lo confirmaba. Escuchaba voces dentro de mi cabeza. Voces de hombres, mujeres y niños mezclados, todos gimiendo como si me habitaran. Cuando por fin alcanzamos la primera calle del pueblo, la gente nos rodeó. Nos veían cubiertos de hollín, con la ropa destrozada y la mirada perdida. Isabel intentó hablar, pero de su boca solo salieron susurros incoherentes. Yo, en cambio, comencé a gritar lo que había visto. Hablé del cadáver que no era cadáver, de la hacienda que respiraba, del libro escrito en piel. La gente retrocedió. Algunos hicieron la señal de la cruz. Otros cerraron las ventanas de sus casas de golpe. Nadie quería escuchar. Finalmente, un grupo de hombres se acercó. Cargaron a Isabel y la llevaron al hospital del pueblo. A mí me dejaron solo, sentado en el polvo, con el brazo ardiendo y el eco de las risas de Ramiro en mi cabeza. Los días siguientes fueron un infierno. Me refugié en una posada barata, incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la hacienda ardiendo y, en el centro de las llamas negras, la silueta de Ramiro extendiendo sus brazos como raíces infinitas. La marca en mi brazo se había extendido. Ya no era un símbolo pequeño. Ahora cubría desde el codo hasta la muñeca, con líneas que parecían venas negras recorriéndome la piel. Intenté arrancármela con un cuchillo, pero la herida cicatrizó en segundos, dejando la marca aún más nítida. Y entonces comenzaron las alucinaciones. En el espejo del cuarto veía mi reflejo sonreír cuando yo no lo hacía. Las paredes susurraban mi nombre. Por las noches sentía que alguien se sentaba en el borde de mi cama y me acariciaba el rostro con dedos fríos y huesudos. Un amanecer desperté con sangre en las manos y bajo las uñas. En el suelo había rastros de huellas, como si hubiera caminado dormido. Al salir al pasillo, descubrí que la puerta de la habitación contigua estaba abierta y que dentro había un hombre muerto, con los ojos arrancados. Nadie me acusó directamente, pero vi como las miradas de los vecinos me señalaban en silencio. La voz de Ramiro comenzó a ser más clara en mi mente. Eres mi herencia, eres mi vigilia. Intenté huir del pueblo, pero cada camino se repetía. Avanzaba horas y siempre volvía al mismo lugar. Era como si la hacienda hubiera extendido sus raíces más allá de sus muros, atrapándome en un círculo imposible. Una noche, desesperado, busqué a Isabel en el hospital. Estaba viva, pero más muerta que nunca. Su piel estaba grisácea, sus labios cosidos con alambre fino como si alguien lo hubiera hecho mientras dormía. No podía hablar,
solo mirarme con los ojos inundados de lágrimas. Me dejó una carta arrugada en la mano. Con caligrafía temblorosa había escrito: la vigilia no termina con la muerte. El pacto necesita un guardián. El abuelo no buscaba la inmortalidad para él, sino para su linaje. Yo debía ser la siguiente, pero ahora el sello te eligió a ti. Huir no sirve. Pelear no sirve. La única salida es aceptar o arder eternamente. Rompí la carta en pedazos, negándome a creerlo. Pero en el fondo sabía que era cierto. Esa misma noche, cuando regresé a la posada, encontré el libro de piel sobre mi cama, el mismo que había quemado en la capilla, intacto, esperando. Lo abrí, con el corazón golpeando mis costillas. Las páginas estaban en blanco, excepto una. En ella estaba escrito mi nombre, Tomás Herrera, seguido de las palabras vigía del ocaso. Las letras comenzaron a moverse, a arder, y antes de darme cuenta ya estaba leyendo en voz alta, en un idioma que nunca aprendí, pero que mi lengua conocía. Cada palabra que pronunciaba hacía que las velas se encendieran solas, que las sombras se agitaran, que las paredes sangraran. Sentí como la marca en mi brazo se extendía hasta el pecho, como mis huesos crujían, como mi piel se estiraba. Estaba cambiando. La última noche que recuerdo con claridad ocurrió en la iglesia del pueblo. Desesperado, busqué al sacerdote, un hombre anciano llamado Padre Mariano. Le mostré la marca y le conté todo. Me miró con terror, pero aceptó intentar un exorcismo. Me ataron al altar, encendieron cirios y comenzaron a rezar. Durante unos minutos creí que funcionaría. El símbolo en mi brazo ardía. La voz de Ramiro se debilitaba. Pero entonces ocurrió. La iglesia se estremeció y del suelo brotaron raíces negras que rompieron las baldosas. Las velas explotaron. El padre Mariano gritó y sus ojos se derritieron como cera. La gente huyó, pero yo no pude. La marca se extendió por todo mi cuerpo, hasta cubrirme como un tatuaje vivo. Mis huesos se alargaron, mis dedos se convirtieron en garras, y mi boca se cosió sola con hilos de sombra. Pero no morí, no me transformé en cadáver, seguí consciente. En ese momento entendí la verdad. No era víctima, era sucesor. Yo era el nuevo guardián del pacto, condenado a vigilar a quienes osaran desafiarlo. Logré salir con vida, sí. El pueblo me vio huir de la iglesia, caminando erguido, con Isabel arrastrándose a mi lado. Sobrevivimos, pero ya no somos humanos. Ella perdió la voz para siempre. Sus labios sellados son la marca de su herencia. Yo, en cambio, llevo el fuego negro en mis venas. Don Ramiro arde en cenizas, pero su vigilia vive en mí. Ahora camino los pueblos cercanos, buscando velorios, buscando ataúdes, buscando a aquellos que, como yo, creen que los muertos deben descansar. Les cuento mi historia, les advierto lo que vi. Y cuando la medianoche llega, me siento frente al ataúd. Sostengo una vela negra y comienzo la vigilia, no para proteger al muerto, no para honrar su memoria, sino para mantener el pacto vivo. Y mientras escribo estas últimas palabras con mi propia sangre, siento que tú, lector, me acompañas en silencio. Quizás pienses que has salido ileso al llegar hasta aquí, pero ya no puedes borrar las imágenes, ya no puedes sacudirte las voces que ahora conoces. Yo también creí que era un testigo que logró escapar, pero la vigilia siempre encuentra a su siguiente heredero. Mira tu reflejo esta noche. Si sonríes sin que tú lo hagas, ya eres parte de ella. Hola y muy cruda noche, jauría del horror. Si te gustó el video, comenta qué fue lo que más te impactó. No olvides darle like y compartir. Si tienes una historia, relato o leyenda que quieras que le demos vida, mándala a nuestro correo
o déjala en los comentarios y cuéntanos lo que nadie te cree.